El comedor del Hospital Militar de Zaragoza se quedó en silencio absoluto en el instante en que el capitán Rodrigo Ferrán levantó la mano y golpeó con fuerza el rostro de la enfermera Marta Aguilar. 300 soldados presenciaron la escena. Nadie se movió. Nadie respiró. Marta se recompuso, se tocó la comisura de los labios con 2 dedos, miró la sangre en su piel y después clavó los ojos en Ferrán con una expresión que no era miedo ni rabia. Era algo mucho más parecido al reconocimiento. «Ha sido un error, capitán», dijo en voz baja, apenas audible para quienes estaban más cerca. Después recogió su bandeja y salió del comedor sin decir una palabra más. Ferrán se rió, convencido de que aquella mujer no era nadie. Estaba a punto de descubrir cuánto se equivocaba. Si esta historia ya te ha atrapado, dale a seguir para no perderte lo que viene después y déjanos un comentario contándonos desde qué ciudad nos estás viendo. Quiero saber hasta dónde llega esta historia. La mañana había comenzado como todas las mañanas en el Hospital Militar de Zaragoza, con el personal de limpieza lavando el muelle de carga antes de las 6, el olor a gasoil mezclado con antiséptico flotando en el aire todavía oscuro, y el turno de noche arrastrando ese cansancio silencioso que solo produce pasar 12 horas intentando mantener con vida a otras personas. Marta Aguilar llevaba despierta desde la tarde anterior. Había cubierto un doble turno porque la enfermera Beatriz Roldán había llamado enferma, y la coordinadora de turnos, una mujer siempre desbordada llamada Pilar Nuño, la había mirado con esa expresión de quien ya conoce la respuesta antes de hacer la pregunta. Marta había dicho que sí sin que se lo pidieran. Siempre lo hacía. Eso era lo que el personal del hospital había archivado sobre ella sin pensarlo demasiado. Era fiable, competente, callada. Los médicos la apreciaban porque se anticipaba a sus necesidades. Los pacientes la apreciaban porque los miraba como personas y no como problemas. El personal administrativo la apreciaba porque nunca generaba papeleo. Lo que nadie en Zaragoza se había preguntado era quién había sido antes de cruzar aquellas puertas 16 meses atrás, con un currículo que decía que había trabajado en un hospital civil del País Vasco. El currículo era real. El historial laboral también. Pero era, en el lenguaje cuidadoso de ciertos organismos del Estado, incompleto. A las 7:10, Marta hacía cola en la cafetería con una bandeja, eligiendo un zumo que probablemente no bebería y un plato de huevos revueltos que sí pensaba comer. Estaba de pie junto a una de las mesas altas del fondo porque todas las demás estaban ocupadas, y le quedaban unos 14 minutos antes de tener que volver a la unidad de traumatología para el relevo. Leía algo en su teléfono. No eran redes sociales ni mensajes. Era un bloque denso de texto que recorría con la atención concentrada de alguien que estudia y no de alguien que simplemente pasa el rato. No levantó la vista cuando el capitán Rodrigo Ferrán entró en la cafetería. Casi todo el mundo levantaba la vista cuando Ferrán entraba en una sala. Había cultivado ese efecto con la precisión de alguien que entiende que la atención es una forma de moneda. Tenía 43 años, hombros anchos, una mandíbula que fotografiaba bien y un corte de pelo perfectamente reglamentario que aún así parecía caro. Llevaba 4 años destinado en Zaragoza. Dirigía la división administrativa del hospital, lo que significaba que controlaba horarios, traslados y esa clase de autoridad silenciosa que no lleva título dramático, pero moldea la vida de todos los que trabajan en un edificio. También tenía un temperamento que nunca había aprendido a controlar, y un patrón de comportamiento que había generado 9 denuncias formales en 4 años, ninguna de las cuales había terminado en nada más grave que una charla breve con su superior, el coronel Ignacio Estrada, quien había sido invitado 2 veces a la finca familiar de los Ferrán en Marbella, y quien había firmado los 2 últimos informes de evaluación del capitán. Ferrán llenó su taza de café junto a la máquina de la entrada y recorrió la sala con la mirada, buscando algo que corregir, alguien fuera de lugar, algún pequeño desorden que pudiera señalar en voz alta para que todos a su alrededor registraran su presencia y se ajustaran en consecuencia. La encontró a ella. No porque estuviera haciendo nada mal. Estaba de pie junto al mostrador, comiendo sus huevos, leyendo su teléfono, todavía con el uniforme del turno de noche. Su pelo oscuro recogido en un moño que había resistido 12 horas mejor que su postura. Parecía cansada.
Parecía alguien que llevaba demasiado tiempo despierta y funcionaba a base de huevos revueltos y de un zumo que ni siquiera había abierto. Lo que Ferran interpretó, a su manera, era que ella estaba estorbando el paso de un carrito de suministros que un trabajador de cocina necesitaba mover por el pasillo trasero. El carrito estaba a más de 1 metro de distancia. Y sin embargo, cruzó la cafetería de todas formas, y la sala registró su trayectoria como se registra el cambio de tiempo, y las conversaciones bajaron a un murmullo. «Estás bloqueando el paso», dijo, deteniéndose a menos de 1 metro de ella, usando esa voz reservada para las correcciones, no para las conversaciones. Marta levantó la vista del teléfono. Miró a Ferran, después el carrito, después la distancia entre ella y el carrito. «No lo creo», respondió, sin hostilidad, solo con calma. «No te pedí tu opinión», dijo él. «Muévete». Ella volvió a mirar el carrito. «Hay espacio de sobra», dijo. «Me moveré cuando termine». Fue la respuesta equivocada, no porque fuera incorrecta, sino porque Ferran había dado una orden, y ella había respondido con una observación, y en la arquitectura de su autoridad, eso se registraba como desafío. Y el desafío frente a 300 personas era algo que él jamás había aprendido a absorber sin explotar. «Te moverás ahora», dijo, y dio un paso más cerca. Marta no retrocedió. Lo que pasó después duró menos de 2 segundos. Ferran levantó la mano y golpeó a Marta con la palma abierta, con tanta fuerza que el sonido cruzó la cafetería como algo que se rompe. La cabeza de Marta giró hacia un lado. El zumo cayó de la bandeja y se estrelló contra el suelo. Durante 3 segundos completos nadie en la cafetería hizo ningún ruido. Marta volvió el rostro lentamente. Se tocó la comisura de la boca. Había un pequeño corte donde el labio había golpeado contra los dientes, y miró la sangre en sus dedos con la atención distante de quien anota un hallazgo clínico. Después miró a Ferran. Él ya estaba retrocediendo, ya adoptando la postura de alguien que acaba de tomar una decisión que piensa defender en lugar de reconsiderar. «Ha sido un error, capitán», dijo ella en voz baja, recogió su bandeja y salió del comedor caminando entre 300 personas que la observaban y de las cuales ninguna dijo una palabra. La historia que recorrió el Hospital Militar de Zaragoza el resto de esa mañana no era complicada, pero fue rápida. A las 9, toda la unidad de traumatología conocía alguna versión de lo ocurrido. A las 10, la versión había llegado al ala administrativa y a los quirófanos. A las 11:30, se comentaba en la sala de descanso de cada planta, y el hilo común en todas las versiones era el mismo. Ferran había golpeado a una enfermera en la cafetería frente a todo el turno de la mañana, y ella se había marchado sin decir nada más. La reacción se dividió según líneas previsibles. El personal joven, los enfermeros recién llegados, los auxiliares, reaccionaron con algo entre el horror y un reconocimiento amargo y nada sorprendido, porque para ellos aquello no era nuevo, era simplemente una versión más visible de algo que llevaba años ocurriendo en habitaciones más pequeñas. Los oficiales de mayor rango reaccionaron de otra manera. Varios de ellos fueron a escuchar la versión de Ferran, porque esa era la gravedad natural de la institución, que siempre tira hacia el rango, hacia la autoridad ya establecida. La versión de Ferran, que circuló durante la mañana a través de los oficiales cercanos a él, era que había corregido a una empleada que estaba creando un obstáculo de seguridad, que la empleada había sido insubordinada, y que el incidente se estaba gestionando por los canales adecuados. Cuando alguien preguntó qué significaba exactamente eso, la respuesta fue que se estaba presentando esa misma mañana una denuncia formal contra Marta Aguilar por incumplimiento de una orden directa e insubordinación, y que probablemente sería suspendida mientras se realizaba una revisión interna. Así había gestionado Ferran las 9 denuncias anteriores en su contra, generando papeleo en la dirección contraria antes de que nadie pudiera generar papeleo en la suya. Le había funcionado 9 veces. Lo que no sabía era que esta vez el papeleo ya había sido presentado, en una oficina distinta, en un edificio distinto, 16 meses antes de que Marta Aguilar pusiera un pie en el Hospital Militar de Zaragoza.
Marta pasó las 2 horas siguientes en la unidad terminando sus notas de relevo, asegurándose de que los 3 pacientes que transfería al turno de día quedaran correctamente documentados, mientras el lado izquierdo de su rostro sostenía un morado del tamaño de la palma de Ferran y su labio se había hinchado ligeramente. Su compañera Cristina Belmonte, una mujer metódica que se fijaba en todo y hablaba poco, lo notó enseguida. «Deberías ponerte hielo en eso», dijo Cristina. «Lo haré», respondió Marta. «Vas a denunciarlo». Marta la miró con la misma expresión ilegible que había usado con Ferran en la cafetería. «Algo ya está en marcha», dijo. «No te preocupes por eso». A las 9:30, Marta fue a la sala de descanso, cogió hielo del pequeño congelador, lo envolvió en papel y lo sostuvo contra su rostro mientras hacía una llamada. Habló en voz baja y firme. «Ha ocurrido esta mañana», dijo. «Sí, eso queda registrado». «Entiendo. Estaré disponible». Colgó, devolvió el hielo al congelador y volvió al trabajo. A las 10, el capitán Ferran apareció en la puerta de la unidad junto al teniente Manuel Osorio, encargado de asuntos de personal, con un formulario impreso que Marta reconoció como una notificación de suspensión antes de que él dijera una sola palabra. «Debes presentarte en administración a las 11:30 para el papeleo de baja», dijo Ferran con la voz cuidadosamente modulada que usaba cuando quería demostrar autoridad frente a los 4 compañeros que podían escucharlo. Marta terminó de escribir la frase que tenía a medias antes de levantar la vista. «Me estás entregando una suspensión en una zona de cuidado de pacientes», dijo. «Te informo de una medida disciplinaria», respondió él. «Hay un paciente en la cama 4 que necesita observación cada 90 minutos», dijo ella. «Eso ya no es asunto tuyo», contestó Ferran. Marta dejó el bolígrafo sobre el mostrador y miró a Osorio, no a Ferran. «Teniente», dijo, «asegúrese de que la cama 4 quede correctamente cubierta antes de que esto se complete. Eso es un problema de seguridad del paciente, no un problema de personal». Osorio pareció incómodo y miró a Ferran. 11:30, repitió el capitán. «Allí estaré», dijo Marta, y volvió a su bolígrafo. Terminó sus notas, cambió su uniforme, recogió su bolsa del casillero y caminó hacia el ala administrativa. Se sentó en la sala de espera, sacó su teléfono y retomó la lectura del mismo bloque denso de texto que había estado leyendo en la cafetería. No eran revistas de enfermería. Lo que nadie en aquel pasillo sabía era que a las 13 horas, 2 oficiales que nadie reconocía llegarían al hospital sin ninguna insignia que los relacionara con Zaragoza ni con su cadena de mando. Mostrarían credenciales al oficial de guardia que lo harían ponerse más recto de lo habitual. Y pedirían hablar con el administrador jefe del centro. Nadie en el edificio sabía todavía que la suspensión de Marta Aguilar no era el final de nada. Era, apenas, el primer eslabón de algo que llevaba 16 meses en marcha, y que estaba a punto de estallar. A la 1 de la tarde, 2 oficiales a los que nadie reconocía llegaron al Hospital Militar de Zaragoza. Vestían uniformes reglamentarios, pero sin ninguna insignia que los relacionara con el centro ni con su cadena de mando habitual. Mostraron sus credenciales al oficial de guardia, y éste se irguió de una manera que no era normal en él. Pidieron hablar con el administrador jefe del hospital. Los escoltaron a la segunda planta sin demora. Por la tarde, el ambiente del hospital había cambiado para quienes prestaban atención. Era una diferencia pequeña y difícil de nombrar. Una serie de reuniones que debían haberse celebrado esa tarde se posaron sin explicación. 2 oficiales que normalmente tenían horario de atención en el ala administrativa no estaban en sus despachos. Las fotocopiadoras de administración funcionaban sin parar, lo cual solo ocurría cuando se realizaban grandes extracciones de documentos. El sargento Ramón Bueno, que llevaba 9 años destinado en Zaragoza y había desarrollado el conocimiento institucional de quien ha visto pasar a 3 directores distintos, notó estas cosas. Bueno dirigía el almacén logístico del ala este y tenía, gracias a los años, una lectura fiable de si un día era rutinario o no. Aquel día no lo era. Lo notó a las 2 de la tarde,
cuando una oficial joven del ala administrativa cruzó el pasillo principal a un ritmo más rápido de lo profesional, pero no lo bastante rápido como para llamarse correr, con la expresión específica de alguien a quien acaban de contarle algo que necesita transmitir y está calculando cómo hacerlo. Lo notó otra vez a las 3:30, cuando 2 vehículos de la policía militar aparcaron en la zona de visitantes, no en la zona de seguridad, y 4 agentes entraron en el edificio sin detenerse en recepción. Y lo notó de forma definitiva a las 4:15, cuando vio por la ventana un todoterreno negro entrando en el recinto con una matrícula que reconoció de un seminario de clasificación al que había asistido 2 años antes, perteneciente al parque móvil de una oficina de supervisión concreta, una que no solía enviar vehículos a lugares como Zaragoza sin motivo. A las 5 de la tarde, el coronel Ignacio Estrada recibió en su despacho la visita de los 2 oficiales que habían llegado a la 1. La reunión duró 11 minutos. Al terminar, su ayudante, un joven teniente llamado Andrés Pino, fue invitado a salir. Pino se quedó en el pasillo fuera del despacho de Estrada y no oyó nada a través de la puerta durante un largo rato, y después oyó algo que más tarde describiría como el sonido de una silla siendo apartada bruscamente de una mesa. A las 5:20, el capitán Rodrigo Ferrán recibió una llamada del despacho de Estrada ordenándole presentarse en la sala de reuniones de la segunda planta para una reunión obligatoria. Cambió de chaqueta antes de salir de su despacho, un detalle que no habría importado si algo de lo que ocurriría en las 3 horas siguientes fuera a salir como él esperaba. No fue así. Subió en el ascensor y caminó hacia la sala de reuniones, y se detuvo a 4 metros de la puerta porque, de pie en el pasillo, terminando una llamada telefónica, había una mujer con chaqueta sobre ropa civil a la que reconoció de inmediato. La mujer tenía un morado en el lado izquierdo de la mandíbula. Colgó el teléfono y lo miró. Marta Aguilar miró a Rodrigo Ferrán con una expresión que él no había visto en la cafetería esa mañana, porque en la cafetería había estado calculada y contenida. Ahora ya no había motivo para contenerse. No era rabia. No era satisfacción. Era la expresión de alguien que ha sido paciente durante mucho tiempo y ha llegado, por fin, al lugar hacia el que apuntaba toda esa paciencia. ¿Qué haces aquí?, dijo Ferrán. Trabajo aquí, respondió Marta. Estaba suspendida. Sí, dijo ella. Lo estaba. Miró la puerta de la sala de reuniones. Vamos, dijo, y la abrió, sujetándola para que él entrara primero. Dentro había 3 personas. 2 de ellas Ferrán no las reconocía. Una mujer compacta y de mirada directa, de unos 50 años, estaba de pie a la cabecera de la mesa con una carpeta de documentos y la postura de alguien acostumbrado a ser la persona más importante de cualquier sala. No la reconocía, pero su uniforme llevaba una insignia que le hizo sentir un vacío en el estómago que fue físico antes que racional. La tercera persona era el coronel Estrada, sentado a la mesa con las manos entrelazadas y una expresión que Ferrán jamás le había visto antes. La expresión de un hombre que está presente en una reunión, pero que en algún sentido esencial ya ha abandonado el edificio. Marta cerró la puerta desde dentro. Capitán Ferrán, dijo la mujer al frente de la mesa. Me llamo inspectora Carmen Roldán. Siéntese, por favor. Ferrán se sentó. La silla era más dura de lo que aparentaba. Va a querer prestar atención a lo que viene ahora, dijo Roldán, y abrió la carpeta. Colocó 3 fotografías sobre la mesa, impresas en papel estándar, del tipo que sale de una instalación documental segura y no de un laboratorio fotográfico cualquiera. Las empujó hacia el centro de la mesa sin mirar a Ferrán. La primera fotografía había sido tomada en la cafetería esa misma mañana, desde el ángulo superior izquierdo de la sala, la posición de cámara que él jamás se había planteado que existiera. Su mano estaba levantada. La cabeza de Marta ya en movimiento. La segunda fotografía era la portada de un expediente personal con una marca de clasificación en la esquina superior derecha que Ferrán necesitó leer 2 veces para procesar. Había visto esa marca antes, pero en documentos relacionados con operaciones exteriores, nunca en el expediente de alguien destinada en un hospital nacional. La tercera fotografía era Marta, pero no la enfermera de bata que había visto salir de la cafetería 8 horas antes. Era una fotografía distinta, tomada en otro contexto. Vestía uniforme de gala completo,
con una insignia de rango en el cuello que hizo que la visión de Ferran se estrechara brevemente en los bordes, antes de que su mente alcanzara lo que sus ojos estaban leyendo. «Tómese el tiempo que necesite», dijo Roldán, y parecía decirlo en serio. Ferran no necesitó mucho tiempo. Miró la tercera fotografía durante unos 15 segundos. Después la dejó sobre la mesa y fijó la vista en la pared por encima de la cabeza de Roldán, porque necesitaba una superficie que no le contara nada más sobre su situación. Junto a él, Estrada no se había movido desde que Ferran se sentó. Miraba sus propias manos con la atención cuidadosa y concentrada de alguien que ha decidido que la conducta más segura ahora mismo es la quietud. «Vamos a repasar varias cosas», dijo Roldán. «Primero, le diré quién está en esta sala y por qué. Después hablaremos de lo que hemos documentado durante los últimos 16 meses. Y por último hablaremos de lo que ocurre a continuación. Si tiene preguntas, podrá hacerlas después de la segunda parte, no durante». Miró a Ferran directamente. «¿Entiende la estructura de esta reunión?» «Sí», dijo Ferran, y su voz salió correcta, lo cual lo sorprendió a él mismo. «Bien». Roldán se giró hacia Marta, que se había sentado al otro extremo de la mesa con un cuaderno pequeño y un bolígrafo, sin mirar a Ferran, escribiendo en una letra compacta y rápida. «Usted conoce a la enfermera Aguilar, o mejor dicho, conoce la versión de ella que ha estado presente en este centro durante los últimos 16 meses. Su nombre completo es Marta Aguilar Vera. Su rango es comandante. Está asignada a la División de Inspección de Conducta Institucional del Mando de Supervisión Médica Militar, que opera de forma independiente de la cadena de mando habitual del centro y reporta directamente a una junta de supervisión a nivel nacional». Hizo una pausa. «Fue destinada aquí para observar y documentar las prácticas internas de conducta de este hospital». Su despliegue comenzó tras una revisión consolidada de expedientes de denuncia procedentes de Zaragoza durante un periodo de 4 años. La sala quedó en un silencio absoluto. El zumbido del sistema de ventilación se hizo audible de una manera inusual. «Lleva aquí 16 meses», dijo Ferran. «Sí, como investigadora, como observadora autorizada. La distinción importa legalmente, pero sí». «Esta mañana», dijo Ferran, y se detuvo. «Esta mañana la agredió físicamente delante de aproximadamente 300 personas», dijo Roldán. «Sí, volveremos a eso. Entra en el expediente tanto como falta de conducta como agresión a un oficial, lo cual conlleva sus propias consecuencias. Pero antes quiero que entienda el alcance de lo que esta investigación ha documentado, porque la agresión de esta mañana, por grave que sea, no es el tema principal de esta reunión». Roldán sacó un documento grapado y denso que Ferran identificó de inmediato como un informe y no una simple nota. Lo colocó sobre la mesa entre los dos. 16 meses de observaciones documentadas, dijo. 380 incidentes individuales, 9 denuncias previas presentadas, referenciadas junto a sus respuestas y los registros de revisión generados por este centro. Declaraciones de 38 miembros del personal, actuales y anteriores. Dejó que aquello reposara un momento. «Lo que tenemos no es un argumento. Es un registro. Estaban las 9 denuncias, primero. Ferran las conocía. Había estado en la sala para cada resolución, había participado en la construcción de cada contranarrativa. Lo que no sabía era que cada resolución había quedado documentada no solo en el sistema del propio centro, sino en un registro paralelo mantenido por el mando de supervisión de Marta, con marcas de tiempo que mostraban cuán rápido cada denuncia había sido derivada al despacho de Estrada y cuán rápido cada investigación se había cerrado sin que el denunciante fuera entrevistado. Ni un solo denunciante había sido entrevistado en 9 casos a lo largo de 4 años. Ni uno. Estaban los traslados. 5 enfermeras y 2 militares sanitarios que habían presentado quejas, formales o informales, contra Ferran en los últimos 4 años, y que habían sido trasladados fuera del centro en un plazo de 90 días. En cada caso, el traslado se había documentado como reasignación rutinaria. En 4 de los 5 casos de enfermería, la evaluación de desempeño de la persona había bajado en el ciclo inmediatamente posterior a su queja, sin ningún incidente clínico documentado. Las evaluaciones habían sido firmadas todas por Estrada.
Estaban los registros de turnos. Roldán colocó sobre la mesa un gráfico que rastreaba las asignaciones de turno del personal de enfermería a lo largo de 24 meses. Había 3 enfermeras cuyos horarios habían sido estructurados de forma sistemática para colocarlas en turnos de noche, fines de semana y festivos, después de fechas concretas que coincidían exactamente con momentos en los que esas enfermeras habían expresado preocupaciones, no denuncias formales, preocupaciones en reuniones de personal a las que Ferran había asistido. Esta es la enfermera Belmonte, dijo Roldán, señalando una de las líneas del gráfico. Expresó una preocupación de personal en una reunión de marzo, hace 8 meses. En los 4 meses anteriores a esa reunión, tuvo 4 turnos de fin de semana. En los 4 meses posteriores, tuvo 14. Ferran no dijo nada. Esto no es una coincidencia, dijo Roldán. Sabemos que no lo es porque tenemos los registros de acceso al sistema de turnos, que muestran que varios de estos ajustes se hicieron manualmente, fuera de horario, desde un terminal registrado a su despacho. Estrada emitió un sonido que no llegó a ser una palabra. Roldán lo miró. A usted le llegará su turno enseguida, coronel, dijo, y Estrada volvió a poner las manos sobre la mesa y a mirarlas fijamente. La tercera gran categoría del informe era la supresión de pruebas. 2 de los 9 expedientes de denuncia contenían declaraciones de testigos que no habían sido incluidas en los registros oficiales de investigación. No tachadas. Ausentes. Una de esas declaraciones, explicó Roldán, procedía de un soldado que había presenciado un incidente concreto entre Ferran y una oficial médica joven en el pasillo este 16 meses atrás, y que había entregado una declaración escrita a la oficina del inspector general del centro. Esa declaración no aparecía en ningún lugar del expediente. ¿A dónde fue a parar?, dijo Marta. Era la primera vez que hablaba desde que había comenzado la reunión. No era una pregunta dirigida a Ferran. Quedaba registrada, de la misma forma limpia y sin inflexión con la que había estado registrando todo, con la precisión de alguien que entiende que la emoción en esta sala no sirve de nada, y la documentación sí. El expediente del inspector general fue accedido y modificado 3 veces entre la fecha de presentación y el cierre de la investigación, dijo Roldán. Los registros de acceso muestran que se abrió desde un terminal registrado a la división administrativa del centro. El acceso no quedó registrado en el proceso de revisión estándar. Quiero un abogado, dijo Ferran. Tiene derecho a un abogado antes de cualquier procedimiento formal de cargos, dijo Roldán. Esta reunión no es un procedimiento de cargos. Es una notificación de que una investigación ha concluido y sus hallazgos le están siendo presentados. Puede solicitar suspender esta reunión y obtener asesoría legal antes de continuar. Eso es su derecho. Una pausa. ¿Quiere ejercerlo? Ferran miró la carpeta sobre la mesa. Miró las 3 fotografías, que seguían frente a él porque nadie las había movido. Miró a Estrada, que seguía con la vista clavada en sus manos. No, dijo. Continúe. La reunión se prolongó hasta pasadas las 8 de la noche. Para cuando terminó, la segunda planta del ala administrativa había adquirido esa calidad silenciosa de un edificio fuera de horario que no está realmente vacío. Luces encendidas en despachos donde no deberían seguir encendidas. Presencia de policía militar en ambas escaleras, discreta pero constante. El paso ocasional por el pasillo de alguien cargando una caja de documentos. Vamos a darle la noche, dijo Roldán. Mañana a las 8 se reunirá con el equipo legal que le será asignado. Le recomiendo que use el tiempo entre ahora y entonces con prudencia. Miró a Estrada. Lo mismo aplica para usted, coronel. Estrada asintió. Era un hombre corpulento que en ese momento parecía más pequeño de lo habitual. Ferran se puso de pie. Se ajustó la chaqueta, la buena, la que se había cambiado antes de la reunión, y recorrió la sala una última vez con la mirada, a Roldán, a los 2 oficiales que apenas habían hablado durante toda la reunión, a la carpeta, a Marta, que cerraba su cuaderno con la eficiencia sin sentimentalismo de alguien que termina una tarea. Ella no lo miró. Aguilar, dijo él. Ella levantó la vista. Él pareció construir algo, una pregunta o una acusación, algo que pudiera ocupar dignamente el espacio donde debía ir una última palabra. Lo que salió fue,
16 meses. Sí, dijo ella. Estuvo aquí 16 meses y dejó que esto siguiera pasando. La sala cambió ligeramente de temperatura. La expresión de Roldán no varió, pero su quietud sí, de una forma distinta. Marta dejó el cuaderno sobre la mesa y miró a Ferran directamente. Estuve aquí 16 meses documentando lo que ya estaba pasando, dijo. Lo que yo dejaba pasar era mi investigación. La gente sufrió mientras usted documentaba. La gente sufría antes de que yo llegara, dijo ella, y su voz no subió de tono, pero se volvió más densa, más pesada, de la forma concreta en que se vuelve una cosa cuando por fin se suelta un peso. Llevaban 4 años sufriendo, y cada vez que alguien intentaba denunciarlo, su despacho se encargaba de que no pasara nada. A mí me enviaron para asegurarme de que esta vez sí pasara algo. Recogió el cuaderno. Y está pasando. Ferran salió de la sala de reuniones. Y lo que nadie en aquel pasillo sabía todavía era que antes de que amaneciera, el capitán habría desaparecido del hospital sin dejar rastro, y que su huida solo serviría para destapar un nombre mucho más alto en la cadena de mando, un nombre que nadie, ni siquiera Marta, esperaba encontrar al final de aquel expediente. A las 6 de la mañana siguiente, la habitación del capitán Ferran apareció vacía. Su vehículo personal ya no estaba en el aparcamiento. Su teléfono del centro seguía sobre el escritorio, boca abajo, lo cual indicaba que había decidido dejarlo a propósito porque sabía que era rastreable. Faltaban su ordenador personal, un maletín que su ayudante confirmó que guardaba detrás de la puerta, y una carpeta de documentos del tercer cajón del archivador, un cajón que su ayudante, un cabo llamado Julián Meno, aseguró jamás haber visto abierto. El cerrajero confirmó que la cerradura no había sido forzada. Ferran tenía la llave. Y eso significaba que su marcha no había sido del todo un pánico. La gente que entra en pánico olvida las llaves. Marta llegó al despacho poco después de las 7, todavía con la ropa del día anterior, y encontró a la inspectora Roldán ya trabajando junto a 2 oficiales más, revisando los registros de llamadas del teléfono personal de Ferran, obtenidos con autorización de urgencia. Descubrieron un patrón de llamadas a 4 números distintos durante las últimas 8 semanas. 2 eran identificables como familiares y un abogado de su antiguo divorcio. Los otros 2 eran un número de prepago comprado 6 semanas antes en Bilbao, y un número registrado a nombre de un general retirado llamado Alfonso Reina, que había dejado el servicio activo 14 meses atrás y ahora dirigía una consultora privada en Madrid. El nombre de Reina no aparecía en ninguna parte del expediente. 16 meses de documentación, y su nombre no figuraba en ningún sitio. Eso significaba que era una superficie nueva, y una superficie nueva significaba una profundidad desconocida. Al investigar su historial, descubrieron que 9 años antes Reina había servido como oficial revisor precisamente en la oficina de supervisión bajo la que ahora operaba la división de Marta. Conocería los plazos, dijo uno de los oficiales. Conocería los procedimientos de autorización, los vacíos. Sabría exactamente cómo decirle a alguien que se marchara antes de que se cerrara la ventana del arresto formal. A mediodía, un vehículo civil se presentó en la entrada principal del hospital. El conductor dio el nombre de Reina y afirmó tener una reunión programada con el coronel Estrada. Marta bajó personalmente. No autorizó el paso del vehículo. Cuando se acercó a la ventanilla, el hombre que la miró era corpulento, de 60 y tantos años, con la postura residual de alguien que había pasado 30 años dando órdenes. General Reina, dijo ella. Tengo una reunión con el coronel Estrada, respondió él. El coronel Estrada no está disponible, dijo Marta. Soy la comandante Aguilar Vera, de la División de Inspección de Conducta Institucional. Me gustaría hacerle algunas preguntas. Los ojos de Reina se movieron hacia los 2 agentes que se habían colocado a una distancia discreta. ¿Estoy detenido?, preguntó. Está siendo invitado a responder de forma voluntaria, dijo ella. Reina, tras una hora de interrogatorio y la llegada apresurada de su abogada, entregó una declaración de 4 páginas. En ella confirmaba haber actuado como asesor informal de Ferran durante 8 meses en materia de procedimientos administrativos. Pero en el penúltimo párrafo, había una frase que Marta leyó 3 veces.
Decía que su implicación en el asunto había comenzado tras una recomendación de un miembro superior de la propia Junta de Supervisión bajo la que operaba la división de la comandante Aguilar Vera. Alguien dentro de su propia estructura de mando había conectado a Reina con Ferrán. Alguien que sabía que la revisión estaba en marcha, que conocía los plazos, que sabía exactamente cómo ralentizar el proceso. Esa misma tarde llegó desde Madrid una investigadora llamada Beatriz Solórzano, con autorización para acceder a las comunicaciones internas de la propia Junta de Supervisión. Encontró una solicitud presentada 6 meses atrás, antes de la visita de consulta de Reina, pidiendo acortar la ventana de autorización de la investigación en Zaragoza. En la línea de la firma estaba un nombre que Marta ya había visto antes, en los documentos que autorizaron su propio despliegue 16 meses atrás. El mismo nombre que había enviado a Marta a Zaragoza había estado, en paralelo, trabajando para cerrar la puerta antes de que ella terminara de cruzarla. El general Marcos Oteiza fue localizado esa misma noche en la terminal del aeropuerto de Barajas, con un vuelo reservado 3 días antes bajo su propio nombre, sin ningún intento de ocultarlo, porque 3 días antes creía que jamás sería él quien tuviera que esconderse. No corrió. Se ajustó la chaqueta y pidió hacer una llamada. Ferrán fue localizado esa misma noche en una vivienda privada en las afueras de Madrid, propiedad de un antiguo socio de Reina. No opuso resistencia. Cuando le preguntaron si Reina estaba en el edificio de Zaragoza, algo cruzó su rostro difícil de nombrar, la comprensión de que la protección en la que había confiado durante años había sido mucho más frágil de lo que parecía desde fuera. Los cargos se presentaron 9 días después. Contra Ferrán, agresión a un oficial, abuso de autoridad, obstrucción de una investigación militar y conducta impropia. Contra Estrada, conducta impropia y dejación de funciones. Contra Oteiza, uso indebido de un cargo oficial, abuso de autoridad de supervisión y conspiración para obstruir una investigación militar, procesado a nivel nacional. Su carrera terminó ese mismo mes, formalmente anunciada en un comunicado que llegó a todos los centros bajo la jurisdicción de la Junta de Supervisión al mismo tiempo. 3 semanas después de aquella mañana en la cafetería, Marta recogió las pocas cosas de su taquilla y entregó su tarjeta de acceso temporal en el mostrador de seguridad. Cristina la encontró en el vestíbulo. «¿Te vas hoy?», dijo. «Sí», respondió Marta. «Volverás». «No a este destino», dijo Marta. «La misión ha terminado». Cristina asintió despacio. «La gente en este edificio llevaba años gritando contra una pared», dijo finalmente. «Tú los escuchaste». Marta la miró. «Lo sé», dijo. «Lo sé y siempre lo supe». Semanas más tarde, sentada en un despacho de otra ciudad, Marta abrió un nuevo expediente, con un nombre de hospital distinto y un elenco de personas que todavía no sabían que ella estaba en camino. Leyó la primera página con la misma atención concentrada que había usado en aquella cafetería de Zaragoza, el día en que un capitán la miró y creyó que no era nadie. Había un tipo de poder que necesitaba testigos constantes, distancia y una actuación permanente de autoridad para sostenerse, el tipo que Ferrán había construido y finalmente gastado entero en un solo instante, frente a 300 personas, en un comedor. Y había otro tipo, el que no necesitaba que la sala supiera que estaba allí, el que se sentaba con un documento y un bolígrafo y hacía el trabajo con paciencia, durante mucho tiempo, sin necesitar ser visto hasta que llegaba el momento de serlo. Marta había elegido ese segundo tipo hacía mucho tiempo. No le había hecho la vida más fácil. Pero el registro que había construido ya formaba parte del archivo oficial, y nadie podría borrarlo jamás. Tomó su bolígrafo. Y empezó de nuevo.